y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Son las 11:26 de la mañana. Bueno, hoy en día es muy común escuchar que el aparato digestivo es fundamental para la regulación de la salud en el organismo. Y es por este motivo que muchas personas sugieren el consumo de probióticos para mantenerlo estable y de esa manera prevenir muchas enfermedades. También en algunos casos para corregir, para curar alguna dolencia que pudiéramos tener en nuestro sistema digestivo. Para entender qué son los probióticos, cómo funcionan, qué ventaja trae para nuestro organismo, dónde los obtenemos. Tenemos con nosotros al doctor José Di Giorgio. Él es médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y presidente también de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Doctor Di Giorgio, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos a Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Encantado de recibirle, sobre todo para conocer mucho más acerca de los probióticos. Y comencemos por el principio, doctor. ¿Qué son exactamente los probióticos? Bueno, los probióticos son formas, digamos, bacterianas inmaduras que lo que buscan, digamos, de alguna forma, los probióticos son semillas de la flora bacteriana normal que nosotros debemos tener, una flora intestinal sana que debería estar en nuestro organismo, ¿no? Los probióticos son unidades formadoras de colonias, en realidad, o sea, son como la semillita que va a hacer crecer una planta. Ok. Ajá. ¿Y qué hace que una flora bacteriana sea sana, doctor? Que esté normal, en todo caso. Nosotros tenemos lo que se llama la microbiota intestinal, la flora, lo que antes se llamaba la flora normal. La Ajá. flora habitual, nosotros cuando nacemos tenemos unas bacterias que van creciendo a medida que nos vamos alimentando, primero con el calostro, que es la primera leche que sale de la madre, luego vamos generando y van creciendo algunas bacterias, algunos grupos de bacterias en nuestro intestino. Uh-huh. Y esas bacterias nos ayudan a nosotros a muchas cosas, nos ayudan a defendernos de otras bacterias malas, nos ayudan a digerir y a absorber algunos alimentos que son de difícil digestión en líneas generales o de absorción para nuestras células, nos ayudan a regular algunas funciones del tubo digestivo, porque ellas además producen algunas sustancias. Entonces nosotros tenemos unas bacterias en nuestro intestino que son bacterias beneficiosas para nosotros. Uh-huh. Esa es la flora bacteriana normal o habitual. Y ellas están en un porcentaje, o sea, digamos, del 100% de las bacterias que viven en nuestro intestino, ellas se dividen en ciertos porcentajes, ¿no? Para cada uno de los grupos bacterianos. Y así debe mantenerse. Cuando eso se altera y empiezan a crecer algunas otras bacterias que, digamos, no son beneficiosas para nosotros o de alguna forma alteran el porcentaje de estas que sí lo son, empezamos a tener lo que se llama una disbiosis. Ajá. Una disbiosis es, de alguna manera, una población bacteriana alterada. O sea, Y esa disbiosis, perdón, doctor, puede ser por defecto, digamos, por escasez de esas bacterias, o puede haberlas también por exceso, que haya demasiadas de esas bacterias, entonces hay que regularlas. Claro, se pierde el equilibrio Exacto. entre determinados tipos de bacterias. Como te digo, nosotros, para que una receta de cocina quede bien, debe tener la cantidad justa de sal, la cantidad justa de pimienta, la cantidad justa de cada uno de sus ingredientes. Así es. Porque si no, es la receta, pero no está bien. Y eso es lo que pasa cuando hay una disbiosis intestinal. Cuando hay una disbiosis intestinal, en algunas otras veces, también empiezan a crecer o empiezan a aparecer bacterias que no son beneficiosas. ¿Y qué enfermedades nos trae el tener esa alteración, doctor? Digamos, Bueno, ¿cuáles son los síntomas que uno pudiera reconocer? Concha, le estoy teniendo problemas en la porcentaje de bacterias buenas y malas que debo tener en mi organismo. Bueno, eso se determina, uno lo que puede sospechar es que tiene una disbiosis intestinal. Okay. Entonces, un médico especialista sospecha que tiene una disbiosis cuando el paciente tiene distensión, tiene diarreas recurrentes, tiene dolor abdominal, a veces tienen problemas para absorción de determinados nutrientes, pueden empezar a aparecer alergias alimentarias que no había antes.
entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es importante que el paciente, en cuanto empiece a tener síntomas recurrentes de distensión abdominal, diarrea, dolor, vaya al especialista para que el especialista con algunos exámenes determine si tiene o no tiene una disbiosis intestinal o una alteración de la microbiota. Correcto. Ahora, doctor, ¿para qué son buenos los probióticos? Bueno, los probióticos son buenos para, por ejemplo, una de las causas Mm, de esta alteración es el uso crónico, repetido e indiscriminado de antibióticos. O sea, nosotros tenemos que saber que los antibióticos nos ayudan a nosotros a matar a la bacteria que nos está generando la infección cuando la hay, pero también matan otras bacterias que pueden ser beneficiosas para nosotros. Claro, el Ajá. antibiótico no discrimina. Exactamente, y Ok. eso hace que se pierda el equilibrio entre unas bacterias y otras, porque, por supuesto, determinados antibióticos afectan más a determinadas bacterias. Claro. Los antibióticos van dirigidos a grupos bacterianos. Entonces, por supuesto que cuando tomamos antibióticos de manera repetida e indiscriminada, se altera el equilibrio que había, y esa alteración del equilibrio puede generar una disbiosis, entre otras cosas. El estreñimiento crónico puede generar una disbiosis, una disbacteriosis. El uso crónico e indiscriminado de inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, o el pantoprazol, o el esomeprazol. Eso tampoco debe hacerse. Todos los medicamentos tienen su indicación. Ok. Antibióticos, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, entre otros, ¿no? Digamos, cuando un paciente tiene una alteración de estas, debe ir al especialista. Así es. Doctor, tenemos que hacer una pausa a esta hora. Y al regreso me gustaría saber, bueno, ¿de dónde obtenemos nosotros esos probióticos? ¿Esos vienen en cualquier alimento o hay determinados grupos de alimentos que tienen más que otros? ¿O tenemos que tomar algún tipo de suplemento adicional para lograr mantener el equilibrio de todas esas bacterias? Pero bueno, al regreso de la pausa nos resuelve esta interrogante que le planteo. Estamos conversando con el doctor José Di Giorgio. Él es médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas de Caracas y también presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. ¿Para qué sirven los probióticos? Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga
tendría que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años.
Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Con que estás pasando trabajo con esas afeitadoras que no cortan nada. Se cansa uno, porque esas afeitadoras alan el pelo y no lo cortan. Así es. No se logra el efecto deseado. Así es, pero ya tú descubriste que volvió la Gillette original, ¿verdad? Y a quienes no la han probado, atención, las mujeres también la probamos. Déjame decirte que yo me afeito con la Gillette Presto Barda Ultra Grip 2, que es la afeitadora de 2 hojas más vendida del mundo y que le da a uno una afeitada suavecita y al ras. Claro, porque esa es la Gillette original. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Pues en tu tienda más cercana. Y a solo $1 lo que tengo que hacer es ir a comprarla. Ciertamente, y usted también que nos está escuchando, Gillette, lo mejor para el hombre, y yo agrego, y para la mujer también. Encuéntrala en tu tienda más cercana y disfruta de afeitadas suaves y al ras. Claro, porque si no te raspan. Así es, ¿y a quién le gusta que lo estén raspando? No, que va. Chinazo. Gabriel voltea. Miren, en JJ Import Corp te ofrecemos soluciones logísticas confiables, así que te recomiendo que envíes tus paquetes desde los Estados Unidos a Venezuela, gozando de la tranquilidad de que esos paquetes van a llegar a su destino de manera segura y confiable. Síguelos en Instagram, @JJ Import Corp. Tienes también su página web, www.jjimportcorp.com, y un correo electrónico para que les escribas y les hagas todas las preguntas que necesites antes de contratarlos. info@jjimportcorp.com. Recuerda que durante todo el año, JJ Import Corp es un gran aliado logístico. Y cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Y por eso te invitamos a que vivas una experiencia de compra fresca, moderna, llena de calidad en sus sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Bueno, ¿qué son los probióticos? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo hay que consumirlos? Estamos conversando con un especialista, el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas. Además es director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Doctor, dejaba Unay, antes de ir al corte, una pregunta muy interesante, y es ¿dónde encontramos los probióticos? Los probióticos en líneas generales se encuentran en alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, el kefir, la kombucha, los alimentos encurtidos, los pepinillos y otros encurtidos. El yogurte es digamos, el probiótico natural por excelencia, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de lactobacilos, entre otros elementos, tiene algunas levaduras, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que son alimentos fermentados no destilados tienen una gran cantidad de probióticos en líneas generales, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, es intolerante a la lactosa o intolerante a algunos productos, ¿de dónde los obtiene? Bueno, como te digo, los encurtidos como el pepinillo encurtido, la kombucha,
el kefir, el yogurte, incluso hay yogurte hecho con leche deslactosada, ¿no? Ajá. Luego hay unas pastillas que se pueden tomar que es lactasa, que es la enzima que, que hay en la deficiencia o en la intolerancia a la lactosa. Los pacientes que no toleran la lactosa tienen una deficiencia de lactasa. La lactosa se puede consumir de manera exógena. O sea, tú puedes tomar pastillas antes de consumirlo. Igual el probiótico está vivo, ¿no? Ujú. Nos Doctor, pregunta sí. un amigo a través de las redes sociales, el amigo Luis René Sánchez, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre microbioma y microbiota? A ver, la microbiota es la bacteria como tal, y el microbioma se refiere al ADN bacteriano. Ujú. Me explico, a los elementos genéticos y a las interacciones de esos elementos genéticos. Claro. Eso es el microbioma. Y la microbiota en general son lo mismo y la distribución será la misma. Pero cuando utilizamos el término microbioma nos referimos a la carga genética de esos elementos vivos. Y cuando hablamos de microbiota nos referimos al elemento vivo en sí como ser. Ok. ¿Me explico? Ajá. Yo le quería preguntar, doctor, porque también existe diferencia entre probióticos y prebióticos, ¿cierto? Claro. El probiótico como tal es la bacteria. Ajá. Y el prebiótico son los alimentos o nutrientes para esa microbiota. Correcto. O sea, son elementos de los cuales nos alimentamos y esos favorecen el crecimiento y la proliferación de bacterias beneficiosas. Exacto. No necesariamente la bacteria en sí, pero alimentos que hacen que ellas proliferen. Otra cosa que le quería preguntar, porque usted nos explicaba que la mayor concentración que hay de probióticos están en alimentos como el yogur. Y pregunto, ¿hay alguna diferencia en que ese yogur se ha hecho con leche de vaca, de búfala o de cabra, por ejemplo? Bueno, en líneas generales no. Ajá. No hay una diferencia sustanciosa. Lo que pasa es que hay yogurts a los cuales se le colocan otros probióticos. Ajá. O sea, están como tuneados, pues. O sea, están de alguna manera modificados y no solamente es el yogur, sino que además se le han añadido otros probióticos para que sean más beneficiosos de alguna manera, ¿no? O sea, cuando vemos en la publicidad un producto que tiene probióticos, ¿es que tiene algún elemento adicional al que ya regularmente tendría? Regularmente sí. Ok. De ese tipo, por supuesto que sí. Pero cualquier yogur va a tener probióticos. Sí, de manera natural, siempre. o sea, aunque no los ponga en la etiqueta. Siempre. Ahora, porque, doctor. Porque el yogur se hace en base a una fermentación sin destilación, lo que se llama una fermentación cruda. Okay. Exacto. ¿Qué enfermedades, doctor, se tratan específicamente o para las cuales son muy adecuados los probióticos? ¿Qué tipo de enfermedades particularmente? A ver, hay que diferenciar las enfermedades que son por déficit o por mala distribución de las bacterias a una enfermedad o una entidad nosológica que se da por aumento de las bacterias. El aumento de las bacterias produce una enfermedad que se llama sobrecrecimiento bacteriano. En el caso del sobrecrecimiento bacteriano, nosotros no nos beneficiamos de los probióticos, porque ya tú más bien tienes un aumento en la población bacteriana y los estudios de investigación dicen que los probióticos no son del todo beneficiosos o no se ha probado su beneficio real. Sí es cierto que en ese sobrecrecimiento bacteriano no son solamente las bacterias buenas quienes han aumentado en número, sino también bacterias malas. Entonces uno debe disminuir las bacterias malas y tratar de mantener las bacterias buenas. Eso se hace con dieta, se hace con unos antibióticos específicos, con un tratamiento específico y largo. Y luego está el tema de la disbiosis o disbacteriosis y también del intestino permeable, entre otros, que ya son formas más graves y por enfermedad crónica, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, tiene colon irritable o tiene alguna úlceras, etcétera, el tema de los probióticos de esas bacterias, hay que prestarles especial atención.
Hay algunas enfermedades, como por ejemplo enteritis o colitis microscópica, Sí. en donde los pacientes se benefician del consumo de probióticos, otros en los que no. Mm. Pero eso hay que determinarlo según cada una de las enfermedades en Claro. una consulta, digamos, porque no es fácil el diagnóstico, no es fácil el tratamiento, regularmente son tratamientos largos, etcétera, Mm. etcétera. Sí es beneficioso que los pacientes consuman probióticos de manera regular en su vida, ¿ok? Y Ujú. si no son de comer yogurt y no son de comer alimentos fermentados, pues pueden consumir un probiótico exógeno todos los días, Exacto. bien sea de 20 billones, de 40 billones de unidades, del que Mm. consigan. Mm. Y cuantas más cepas diferentes tenga el probiótico, mejor. Claro. Si no es un consumidor habitual de probióticos naturales. Para ¿Ok? gente que sufra, doctor, por ejemplo, de candidiasis, hemorroides, infecciones urinarias, incluso el cáncer, ¿son beneficiosos los probióticos? Hay probióticos específicos para la vía urinaria, esos son otros. Ajá. Eso, por ejemplo, está mucho en el arándano. Ajá. ¿Ok? Sí, Eso es sí. otra cosa, pero eso no va con los probióticos de la mano con los probióticos intestinales. Ok. Porque también hay una flora bacteriana normal que puede ser normal en el aparato urinario o digamos en el aparato genitourinario. Sí. ¿Ok? Pero esa es otra flora bacteriana distinta Ok. y que se maneja de manera diferente Ujú. a la intestinal. Luego está, por ejemplo, la enfermedad diverticular. Hay otras Ujú. enfermedades en donde los pacientes, en el caso de las úlceras, no hay ningún estudio que diga que disminuye las úlceras, a menos que sean úlceras producidas por enfermedad inflamatoria intestinal. Ujú. En el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales que tengan úlceras, en algunas oportunidades el uso de probióticos puede mejorar la clínica del paciente. Pero como te digo, esos son casos específicos, bien estudiados y bien determinados, y tampoco está bien que todo el mundo ande por ahí diciendo que va a resolver el tema, todo lo que tiene desde el punto de vista gastrointestinal con Eso le iba a probióticos. preguntar, porque se han vuelto muy populares los probióticos y por donde quiera que uno lee o escucha, gente consumiendo probióticos, Sí. más allá Grita de... siempre el gurú de Sí, los Claro, probióticos. exactamente, más en allá este momento, de lo que entendemos y los beneficios que tiene, todo el mundo, o sea, ¿está bien que todo el mundo consuma los probióticos? yo creo que en líneas generales podemos consumir probióticos de Ajá, manera regular. ok. Ahora, lo que no está bien es que estemos haciendo algo bueno, que es el consumo habitual de probióticos, y hagamos algo malo, que es el consumo indiscriminado de inhibidores de bomba de protones o antibióticos. Eso es lo que no está bien. Y el uso de probióticos se ha hecho muy frecuente porque han aumentado las afecciones o los síntomas derivados de disbiosis, disbacteriosis o sobrecrecimiento bacteriano. Y Ujú. esto es porque hay un uso indiscriminado de inhibidores de bomba de protones y un uso indiscriminado de diferentes tipos de antibióticos. Me duele la garganta, me tomo un antibiótico. Ajá, Aunque tosí 2 veces esta mañana, venga, un antibiótico. sí. Me salió un granito en un pie, venga, antibiótico. Y estamos tomando antibióticos de manera indiscriminada y libre. Y eso Ujú. no está bien. Eso afecta a nuestra flora bacteriana y tiene repercusión desde el punto de vista gastrointestinal. Y eso hace que muchos pacientes tengan que tomar probióticos. Ahora, sí, dejando de lado, digamos, las personas que, digamos, que no se consuma o dejando claro que no se debe consumir indiscriminadamente ni protectores estomacales ni tampoco Antibióticos. antibióticos. ¿Hay algún alimento, digamos, que uno tiene que evitar para no afectar la flora bacteriana? No sé, se me ocurre, productos ácidos, productos picantes o No, productos o en carnes líneas crudas, generales yo lo qué que hay sé. que consumir es fibra vegetal hidrosoluble. ¿Ok? Fibra soluble que está en muchas frutas, en muchos alimentos, en algunos granos, fibra soluble, fibra vegetal, Ok. que debemos consumir de manera regular para tener un tránsito intestinal adecuado y que el tiempo de tránsito sea, como ya te dije, adecuado y no haya tema de que sobrecrezcan bacterias, porque es lo mismo que pasa en un río que no corre. Claro. Ujú. Y eso, por ejemplo, Exactamente. a la hora de uno observar las heces o observar el olor de la flatulencia, ese tipo de cosas pueden darnos una señal de que algo no está bien. Sí, definitivamente. Hay que ver si eso es continuo o es transitorio. Claro. Hay que también entender que mucho de lo que nos sucede a nosotros es producto de lo que comemos. Y lo Claro. que comemos es importante, Mm. importantísimo. Los granos, por ejemplo, ¿qué rol juegan allí? ¿Tienen alguna incidencia? Los granos lo que pasa es que tienen la cascarita del grano, Sí. tiene un elemento que las bacterias lo fermentan.
No se puede Ok. absorber, no se puede digerir y no se absorbe, pero las bacterias que viven en el intestino delgado y en el colon lo fermentan. Entonces en la fermentación se produce gas y agua. Ok. Y ese gas de alguna manera hay que expulsarlo. Entonces Claro. por eso los granos en líneas generales dan mucha flatulencia. Claro, pero no son, digamos, nocivos para esa flora bacteriana No, o en que líneas representan algún generales tipo de no. O sea, intolerancia. en líneas generales no, hay gente que no tolera los granos porque Sí. los digiere aún peor. Y si hay un sobrecrecimiento bacteriano o alguna alteración de la flora bacteriana normal y hay mucha flora fermentadora, pues la fermentación va a ser aún peor y normalmente más fétida, Claro. Claro, más producción de metano. así es. Bueno, en líneas generales, doctor, ¿de qué deberíamos estar pendientes para que sirva como alarma, ¿no? De que necesitamos Bueno, consumir probióticos. el paciente que tiene alteración o digamos alternancia en el ritmo evacuatorio, que tiene Ujú. mucha distensión abdominal, que tiene dolor abdominal asociado o no a esa distensión, el paciente, por ejemplo, que salta de estreñimiento a diarrea, ese paciente es un paciente que tiene que tener cuidado, el paciente que le han surgido alergias alimentarias que no tenía previamente. Ese es un paciente que tiene que estar pendiente porque podría tener un sobrecrecimiento, una alteración de la microbiota. ¿Hay alguna edad o algún sexo que sea como más propenso a tener algún tipo de problemas con la microbiota? Bueno, hay 3 momentos en la vida en donde se presentan las alteraciones. La primero, cuando son pequeños, entre los 5 y los 10 años, pueden empezar, ¿ok? Luego, la siguiente edad de presentación es al final de la segunda década de la vida, ya acercándose hacia los 20, 20 y tantos. Y luego está ya las personas mayores después de los 45 años. Eso es en líneas generales las edades de presentación de los síntomas. Pero, como te digo, es una enfermedad o es un elemento que se puede presentar a cualquier edad. O sea, una diarrea bacteriana, una diarrea viral severa puede barrer la flora bacteriana normal y luego el paciente queda con un problema que queda con la flora bacteriana alterada hasta que se repone con algún probiótico o algún otro elemento. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo habría que tomar probióticos para restaurar eso? Como te dije, normalmente con 5 o 7 días es suficiente. Ajá. Después de una diarrea Tratamientos aguda. cortos, ¿no es? Perfecto. Sí, ahí son tratamientos cortos. Ahora, cuando ya hay una alteración de la microbiota y ya hay una alteración que lleva a una inflamación de la pared intestinal, etcétera, etcétera, o hay repercusiones extraintestinales producto de esto, pues entonces los tratamientos son mucho más largos. Muy bien. Siempre, evidentemente, acudir al médico ante cualquier duda, no estarse guiando por lo que me dijo la vecina, por lo que me dijo el compadre, por lo que me dijo una cuñada, sino ir al 100%, médico, que le hagan los doctor. exámenes, porque pueden ser muchas cosas, porque estamos hablando hay muchos síntomas que pudieran ser similares y bueno, cada uno Y tiene no sus tiene nada que ver. características. Claro. Ojo, hay pacientes que tienen estos síntomas que yo te he dicho que no tienen alteraciones de la flora bacteriana y que tienen otras cosas. Exacto. Bueno, fíjese. La Entonces, importancia de hay que acudir al tener médico. cuidado, por eso la importancia de ir al especialista. O Sí, gente que vive eternamente con diarrea o eternamente con estreñimiento, ¿no? Y bueno, ya lo Sí, no. asumen como algo parte de sus características No, eso normales no y debe no descuidarse. es normal. No es No, normal. no Hay lo que, es. hay que revisar. Doctor, muchísimas gracias. No, Muy gracias a valiosa ustedes. toda la información que nos compartió hasta esta hora el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo del Hospital de Clínicas Caracas, director de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Tiene, doctor, redes sociales donde nuestros escuchas. @DiGiorgioGastro Ajá. en todas las redes sociales. Excelente. @DiGiorgio Gastro. Perfecto. En Correcto, todas las redes. todo pegado. Muy bien. Feliz día, Muchísimas doctor. gracias, Gracias. Hasta luego. Bueno, Rico, qué interesante. muy útil, sí, claro que sí. Por Uno eso lo es ve que hay solamente como un que... elemento de mercadeo, como un elemento No, publicitario y no, no. hay que prestarle atención. Y Atención. quien tenga alguna alteración, pues ya sabe. Ujú. Primero ir al médico, evidentemente, y luego, bueno, saber que a través de determinados productos se puede Ujú. restablecer esa flora, se puede, digamos, ayudar a que todo ese proceso digestivo sea que es tan importante, pues sea Que esté absolutamente normal. apropiado para nuestra salud. Sí. Bueno, 12 en punto del mediodía. ¿Qué les parece escuchar buena música? Y después haremos el corte acostumbrado de la emisora, ¿verdad, señor Nelson? Ajá. Y regresaremos en breve con mucho más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guati.